enriquecimiento ilícito y uso patrimonial del Estado. De eso estaremos hablando con los entendidos en corrupción en República. Corrupción viene del latín corrumpere, que es echarse a perder desde adentro. Implica también una falta de valores o la adopción de valores que son de hecho antivalores. Para hablar sobre este tema ya nos acompaña Roberto Burgos. Él es especialista en anticorrupción de Funde. Buenos días, señor. Buenos días, un gusto estar acá. Un saludo a los amigos y amigas que nos acompañarán en esta conversación. Para empezar, quiero retomar las palabras del profesor Sánchez Serén en su discurso de inauguración. Él dijo lo siguiente, vamos a ver si lo tenemos en pantalla. El profesor Sánchez Serén arrancó su discurso de toma de posesión con una promesa: ejercer la presidencia con honradez, austeridad, eficiencia y transparencia. Esto lo reportaba el periódico digital El Faro. Ahora, esto no es solamente importante porque es una declaración política, señor Burgos, sino también porque es una declaración de principios. ¿Qué debe hacer el profesor Sánchez Serén para limpiar la casa de la corrupción? Empezando quizás por casa presidencial. Sí, bueno, hay diversos retos que enfrenta la nueva presidencia de la República. Desde la Funde y particularmente a través de su Centro Asesorial Legal Anticorrupción, que es donde yo me desempeño, hemos percibido cómo hay algunas tareas y acciones pendientes y urgentes para poder hacer realidad esos conceptos que él virtió en su discurso inaugural el pasado 1 de junio. En primer lugar, el tema del índice de información reservada de la Presidencia de la República. Ahí tenemos 27 documentos que fueron declarados reservados por periodos de 5 o 7 años, de manera que algunos de estos, como viajes de la Presidencia de la República, gastos que tienen que ver con la atención a funcionarios internacionales, consultorías, gastos de publicidad, tienen que ser transparentados, y de hecho desde Funde hemos solicitado su desclasificación recientemente. Otro aspecto tiene que ver mucho con el gasto que se hace desde la Presidencia de la República de un presupuesto que podría ser utilizado de manera más racional. Me refiero a la cantidad de asesores que se contratan, me refiero a la cantidad de viajes que se realizan, como ya lo he mencionado, pero muy importante, desde la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, que ahora va a ser una secretaría y que es un órgano que depende de la Presidencia, también debe serse más efectivo, yo diría agresivo frente a los casos de corrupción. La Presidencia de la República tiene recursos suficientes para lograr captar y recibir información sensible sobre casos de corrupción que estén ocurriendo o que puedan ocurrir dentro del mismo gobierno central. Pues esa información no solo tiene que hacerla llegar a la Fiscalía General de la República, sino que también en cuanto se determinen responsabilidades, estas permitir que la gente las conozca. Es que no va a haber otra forma de disuadir a los corruptos que ponerle un fin a la impunidad. Y el presidente Sánchez Serén, bueno, públicamente se ha comprometido con este aspecto. Tiene en su gabinete algunas personas de probada honradez y comprobada lucha contra la corrupción. Me refiero, por ejemplo, al ministro Gerson Martínez, y no es el único. Y bueno, yo creo que sería un buen momento para poder establecer un antes y un después. Recuerdo haber leído en varios periódicos digitales, entre ellos El Faro, investigaciones que tenían que ver con los gastos de publicidad, por ejemplo, con la administración del presidente Saca, que hasta el último día de su gestión, a través de su secretario de Comunicaciones, prometió entregar esos gastos, pero no lo hizo. El presidente Funes también declaró bajo reserva los gastos de publicidad de su administración. ¿Qué otros documentos están bajo el poder, digámoslo así, de Casa Presidencial que deberían ser desclasificados, por llamarle así? Bueno, uno de las reservas, además son reservas totales. Recordar que la Ley de Acceso a Información Pública permite a los ciudadanos no solo conocer información, sino que también permite a los funcionarios en algunas materias muy sensibles establecer reservas al conocimiento de esta información. Por ejemplo, materias como la negociación política, la seguridad nacional, la investigación del delito, son materias que pueden declararse información reservada para no afectar derechos de terceros.
Ahora bien, hay otro tipo de información que es por naturaleza pública, por ejemplo, las contrataciones y adquisiciones que hace el Estado, que deben de ser conocidos por los salvadoreños para uno poder ejercer una contraloría ciudadana, le podemos llamar así, que de manera que podamos tener acceso a información sensible, información oportuna, relevante, que nos permita tomar buenas decisiones a la hora de votar, a la hora de pedirle servicio a una institución, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en este índice de información reservada de la presidencia? Que por sí mismo no es malo que exista un índice de información reservada. Todas las instituciones del Estado pueden tenerla. En el caso de la presidencia, por ejemplo, está reservada los informes de auditoría interna de la presidencia de los años 2007 al 2011. Esto abarca una parte de la presidencia de Antonio Saca y una parte de la presidencia de Mauricio Funes. ¿Qué tipo de información está contenida en ese archivo reservado? ¿Son manejos financieros? Obviamente, son parte de los informes internos de la Presidencia de la República, donde debe especificarse, ¿verdad?, en base a las leyes financieras del Estado, cómo se está ejecutando el presupuesto de la Presidencia de la República. La excusa utilizada para reservar esta información es que estaba relacionada con procedimientos judiciales o administrativos, pero nunca se dice cuáles. Entonces, claro, nosotros desde la FUNDE hemos solicitado la desclasificación de estos documentos también. El jueves pasado lo solicitamos al Instituto de Acceso a Información Pública y esperamos que en las próximas fechas podamos tener una respuesta al respecto. Esa información, por ejemplo, tiene que ser del dominio público y tiene que permitir a la gente un control sobre sus propios funcionarios. Ya se encuentra con nosotros Ricardo Baquerano, editor jefe del periódico digital El Faro. Señor, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hablábamos hace unos momentos acerca de la declaración de intención del profesor Sánchez Serén de tener un gobierno honesto y austero. Ustedes, como periódico digital y especializado en investigación, han tratado de sacar a la luz especialmente gastos en la presidencia de la República que tal vez para ellos son sensibles. ¿Qué herencia vendría cargando de la administración Funes y la administración Saca el presidente Sánchez Serén y qué debería hacerlo para corregirlo? Es una herencia complicada, diría yo, porque las actuaciones de la presidencia de Mauricio Funes resultan muy cuestionables, casi desde el inicio de su gobierno. A finales del año 2009, cuando todavía no cumplía 6 meses de administración, en Consejo de Ministros el presidente anunció su intención de que toda la publicidad del Ejecutivo se canalizara a una sola agencia. Fue cuando se reveló que existía una agencia llamada Polistepeque, que había sido recién creada en El Salvador y propiedad del gurú de campaña electoral de Mauricio Funes, del brasileño Joao Santana. Y si mal no recuerdo, está publicado el reportaje, una de las decisiones que se tomaron en aquella ocasión tenía que ver con que se hiciera contratación directa para la publicidad con Polistepeque. Y en los meses subsiguientes, en el año 2010, en el año 2011, casi cada año estuvimos publicando algún reportaje que ponía en cuestionamiento la transparencia con que se tomaban algunas decisiones de Casa Presidencial y particularmente gastos de publicidad, por ejemplo. De hecho, se comportó la administración de manera muy parecida como se había comportado la administración anterior de Antonio Saca. Ya en 2011, el entonces subsecretario de Transparencia del gobierno de Mauricio Funes, el señor Marcos Rodríguez, nos decía que algunos de los datos que nosotros estábamos pidiendo debían ser públicos. Con la ley de acceso a la información, en lugar de que los ciudadanos obtuvieran una herramienta para acceder a información sobre cómo se gasta su dinero, lo que hubo fue una herramienta para los funcionarios, para los ejecutivos de gobierno, para ocultar información, porque en realidad empezaron a dificultarse cosas. Es cierto que hay muchos documentos publicados y eso está bien, pero se utilizó la ley de acceso a la información pública como un escudo y a veces como el único camino posible para llegar a cierta información. A veces incluso información que ya era pública antes, pero comenzaron a dificultarse las cosas, a complicarse y cuando la ley entró en vigencia y el presidente tarde emitió un reglamento que era ilegal, que ponía más trabas que las que ya establecía la ley. De hecho, hay mucha información, y esta es parte de la herencia que ahora recibe Salvador Sánchez Serén, mucha información que está clasificada como reservada de manera ilegal. Es decir, uno lee la ley y dice, esta es información pública, pero uno mira
el índice de información reservada de la Presidencia de la República y lo que encuentra es que mucha de la información que debería estar disponible para el público está clasificada como secreta, digamos. Entonces el presidente Sánchez Serén tendría dos tareas inmediatas. Uno es de repente elaborar un nuevo reglamento para la ley de acceso a la información pública y por el otro lado desclasificar eso que se ha puesto como reservado. Bueno, el reglamento fue declarado inconstitucional ya, es decir, ya no está vigente este reglamento, pero reordenar la manera en que está clasificada la información de la Presidencia de la República, eso sí lo puede hacer y sería un gran gesto, creo. Tenemos actualmente en Casa Presidencial todavía en pie esa serie de procedimientos para hacer difícil el acceso a la información pública. Sí, definitivamente. Creo que una de las últimas muestras de esto es que tiene que ver con actitud. Es decir, esto creo que tiene mucho que ver con personas. Una de las últimas muestras fue cuando el presidente dijo a los periodistas que habían llegado a esperarlo a la salida de una entrevista en televisión, una semana antes de dejar el gobierno, que había un periódico digital, creo yo que se refería al Faro, que pensaba que la solicitud de entrevista o las preguntas al presidente de la República habían que canalizarse por medio del secretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas. Nosotros cumplimos más de 5 años de estar esperando la entrevista que nos prometió el 15 de marzo de 2009 el presidente. Una semana antes de la primera ronda electoral de febrero pasado, todavía nos alcanzó a decir, cuando le insistimos en la necesidad de una entrevista, bueno, toreemos la próxima semana. Creo que el presidente ha rehuido mucho a rendir cuentas, a un ejercicio esencial de la democracia que es rendir cuentas. Digo, él tiene poder delegado por los salvadoreños y no quiere rendir cuentas o no quiso rendir cuentas sobre cómo gastaba, cómo se justificaban los gastos que hacía, las decisiones que tomaba. Ahora, el profesor Sánchez Serén lleva como presidente apenas una semana, pero ¿has visto un cambio significativo en la política de acceso a la información o de comunicación o incluso de otorgamiento de entrevistas? Digamos que es muy corto el tiempo que ha transcurrido como para pretender que podemos hacer una lectura. Ya decía, habrá un cambio, pero en otras áreas yo creo que el nuevo presidente está dando señales para desmontar la crispación, que en gran medida era consecuencia de las actitudes de la anterior administración. Yo creo que la actitud del presidente Sánchez Serén es muy distinta de entrada, tanto que lo reconoce incluso la gente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Y dicen que no es solo que estén viendo algunas señales positivas, sino que están viendo muchas señales positivas. Ellos particularmente hacen alusión al diálogo. No sé si esta actitud de diálogo, que creo que tiene que ver también con construcción de democracia, con una actitud menos confrontativa, de mucha apertura, indica necesariamente que habrá un mejor acceso a la información o más respeto a la ley de acceso a la información pública y a la autoridad en esta materia, que es el Instituto de Acceso a la Información Pública. Señor Burgos, esta práctica de hacerle difícil el acceso a la información pública a los ciudadanos a través de los medios de comunicación es un indicio, de acuerdo a su organización, de corrupción o es corrupción en sí misma. Bueno, el tema, lo que mencionaba Ricardo en cuanto a las actitudes personales de los funcionarios, en realidad es muy importante antes de responder a ese aspecto. Por ejemplo, y quiero ser muy específico, desde la FUNDE y a través de ALAC, que es que hacemos, formulamos peticiones de acceso a información pública a solicitud de los ciudadanos y ciudadanas que nos visitan y nos solicitan hacerlo. Era muy complicado en algunas ocasiones presentar peticiones de acceso a información pública con un gobernante atacando los días sábados, incluso a la FUNDE por haber solicitado acceso a información, lo que es un derecho fundamental y sería algo impensable en otras democracias o en una verdadera democracia, por supuesto. Desde FUNDE, por ejemplo, se solicitó información sobre costos en compra de obras de arte de la Presidencia de la República, solicitamos información sobre los viajes del presidente, solicitamos información por aquellos famosos casos que siempre dice que llevó a la Fiscalía, que al inicio eran 189, después 163, etcétera. La respuesta del presidente era el ataque a la FUNDE, particularmente a la figura del director ejecutivo o mi persona, y también ese mismo ejemplo era retomado por el presidente actual de la Asamblea Legislativa. Cada vez que FUNDE presente el informe de ALAC o hace una petición de acceso a información
muy sensible a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, sobre temas como regalos, compra de bebidas alcohólicas, compra de obras de arte, ¿verdad?, que es parte del desorden presupuestario de la Asamblea Legislativa. Bueno, la respuesta del presidente es atacar a los peticionarios de información, que somos ciudadanos ejerciendo un derecho fundamental. ¿Por qué se oculta esta información? ¿Es un indicio de corrupción o es una corrupción que se está disfrazando? Bueno, el derecho de acceso a información pública pretende conocer eso y prevenir los actos de corrupción, hacerles saber al funcionario que sabemos qué están haciendo, tenemos al menos una sospecha de ello y queremos disuadirlos para el mal uso de los fondos del Estado. Muchas veces a través de peticiones de acceso a información pública, que es una ley que apenas tiene 2 años de plena eficacia, porque se aprobó hace 3 años, pero el primer año estuvo latente, digamos, es una herramienta que permite disuadir y conocer qué está pasando. Entonces, cuando un funcionario oculta información, reserva información de manera ilegal, bueno, es un indicio para los ciudadanos, tenemos derecho a sospechar. Yo siempre repito el mismo aspecto, no tenemos por qué ser condescendientes con el funcionario que es corrupto o que sospechamos que es corrupto o que tiene antecedentes de corrupción. Tenemos que señalarlo, tenemos que criticarlo y tenemos que llevar el conocimiento de esa clase de actos u omisiones a las autoridades competentes. Es ahí donde se vence la corrupción, y las rendiciones de cuentas que hacen las instituciones actualmente, que me parece una buena iniciativa, no tienen que obviar que la principal rendición de cuentas es a través de las respuestas a los ciudadanos que preguntan o la atención a la prensa que también pregunta. Bueno, con esto nos vamos a la pausa. Al regresar vamos a hablar acerca de casos emblemáticos y si efectivamente esto es un síntoma de que está cambiando algo en nuestra cultura política. Los políticos, como los periodistas, tenemos algo en común, aunque no lo crean. Y es que nuestro principal bien probablemente es la credibilidad. Si no nos creen, realmente no valemos nada. Ahora, hablando de casos emblemáticos, sé que el Faro ha destapado muchos, pero quisiera hablar de 2 en particular. Uno es los gastos de publicidad durante la administración Saca, y luego el caso del empresario que se favoreció con contratos en el gobierno habiendo sido patrocinador de la candidatura del expresidente Funes. Ahora bien, la defensa del presidente Funes dijo: yo qué culpa tengo de que las empresas de McAfee sean las mejores en términos de seguridad, ¿verdad? Es decir, legalmente puede ser que no haya ningún obstáculo, pero deja en algo que pensar, ¿no crees, Ricardo? Pues ya me resulta a mí como digno de investigar cuando el presidente dice: COSAS es la mejor empresa de seguridad privada de El Salvador. Que el presidente de la República se eche ese comercial en televisión nacional, en cadena de radio, ya creo que resulta feo. Nosotros en 2011 publicamos que el que todavía era presidente de la feria, del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, y que había sido uno de los mecenas de la candidatura del presidente Funes, había obtenido ya contratos millonarios en servicios de seguridad privada con el Ejecutivo. Es evidente que el presidente Funes le debía, por lo menos las gracias, a este empresario, a Miguel Menéndez, conocido como McAfee, por haberle permitido, gracias a su patrocinio, llegar a la presidencia de la República. Le debía un favor. Entonces era muy feo, digamos, feo entre comillas, que esta persona obtuviera beneficios millonarios de una relación contractual con el Ejecutivo particularmente. Si mal no recuerdo, eran 14 millones de dólares lo que nosotros contábamos para entonces, el monto de los contratos obtenidos por la empresa COSACE con el Ejecutivo. Y bueno, estos datos están escondidos todavía. Uno puede encontrar información dispersa en algunas de las páginas electrónicas del gobierno, pero en realidad hay que hacer un trabajo sumamente complicado y la información está publicada parcialmente, pero a mi juicio con la idea de que la gente no pueda encontrarla fácilmente para dificultar el acceso a la información. Yo creo que es cuestionable, no sé si esto está limitado en otros países, porque en el caso de El Salvador la ley de contrataciones dice que solo la gente del Consejo de Ministros no puede participar en licitaciones para contratos con el gobierno, y como el presidente del CIFCO, que era McAfee, no era parte del Consejo de Ministros,
estaba exento, a pesar de su enorme cercanía con el presidente de la República y a pesar de haber patrocinado su candidatura, como dijiste al inicio, Carlos. Ahora, señor Burgos, el historiador de izquierda Ricardo Rivera acuñó una frase, recuerdo, y él le llama capitalismo de cheros, ¿verdad? Es decir, aquel sistema que se crea a través del poder legislativo o del ejecutivo con políticas para favorecer a las personas que son parte de tu círculo de confianza o tu círculo de patrocinadores. Ejemplos como el que acabamos de mencionar en este momento, si bien es cierto, no hay nada ilegal en esto, una vez más, forman parte de una práctica política en este país. Claro, aquí el tema del amiguismo, ¿verdad? Y sobre todo alrededor de temas y problemas tan grandes como la corrupción, ¿verdad? Según cálculos de Transparencia Internacional de hace varios años, ¿verdad? Se calculaba globalmente que en los países de América Latina probablemente, y digo probablemente porque la corrupción es un fenómeno oculto, pero se calcula que el 30% de los presupuestos de la nación puede perderse en actos de corrupción y no llegar a sus destinatarios. Eso es una cantidad de dinero exagerada y es imposible para un solo funcionario. Recordemos, por ejemplo, lo ocurrido en la presidencia de Francisco Flores, ¿verdad? Donde él mismo va a la comisión de la Asamblea Legislativa y revela que no fueron 10 ni 15 millones, sino que mucho más dinero, ¿verdad? Ahora se habla incluso desde la Fiscalía General de la República de 80 millones que se habrían perdido de ayuda del gobierno de Taiwán. Y bueno, es imposible que él haya sido el único responsable para poder haber llevado ese dinero ya sea a campañas políticas, a negocios particulares, etcétera. El hecho es que se trata de un dinero que no llegó a sus destinatarios, sobre todo en una situación tan aflictiva como fueron los terremotos del 2001. A mí solo me recuerda esto lo que dice la historia reciente de Centroamérica, por ejemplo en Nicaragua, con el presidente, el dictador Somoza, que después del terremoto de los años 70 fueron sus empresas las que reconstruyeron parte de Managua, beneficiándose de contratos del Estado. Aquí no llegamos ni siquiera a eso, a que esos dineros se usaran para la reconstrucción. Entonces, las amistades, los contactos políticos se siguen utilizando en muchas ocasiones para delinquir. Por eso es tan importante poder conocer cómo se financian los partidos políticos. La ley de partidos políticos al final no se quedó aprobada como todos habríamos querido, pero sí como los partidos políticos más les convenía. Es necesario, por ejemplo, ahora que todavía está fresca la última elección presidencial, que los partidos políticos den información, por ejemplo, de cómo utilizaron la deuda política, esa cantidad de dinero que les da el Estado salvadoreño por los votos alcanzados en la elección anterior. O sea, los salvadoreños estamos financiando parte de las campañas políticas que al final terminan siendo utilizados de una manera misteriosa. El secreto en los partidos políticos y el secreto en el Estado, ¿verdad?, nunca anuncian nada bueno. Y en el caso de los contactos políticos y el financiamiento de los partidos y de las campañas, esto se ve con mayor claridad. El ciudadano tiene derecho a saber si ese donante de un partido político se va a terminar convirtiendo en un funcionario o no, y cuáles son las habilidades o capacidades que éste tiene para ejercer un cargo específico, un ministerio, una magistratura, etcétera. Es decir, los contactos, ¿verdad?, y las alianzas personales siempre han sido utilizados en las esferas públicas corrompidas por el delito de corrupción para poder ocultar las evidencias de esta clase de problemas y poder garantizar la impunidad a largo plazo en nuestros países. En el caso de la administración del presidente Saca, ¿nunca recibieron ustedes la información clara sobre en qué se gastó esa publicidad, no? Terminó el gobierno y a inicios de 2010 logramos entrevistar al expresidente Saca y le volvimos a preguntar sobre los gastos de publicidad y nos volvió a decir lo mismo. Pregúntenle al Chele Rank, que era el secretario de Comunicaciones de su presidencia, y volvimos a incomodarlo, a importunarlo cuando estaba en campaña presidencial a finales del año pasado. Le volvimos a preguntar y se exasperó y le respondió a nuestro periodista, a Gabriel Labrador, que llegó a preguntarle algo como: esta es 1000 veces me han preguntado por esta información. Y el problema es que 1000 veces no nos había dado la información. El presidente Saca acuñó una frase interesante que creo que habla de la disposición de nuestros gobernantes a que los ciudadanos ausculten lo que están haciendo y sus decisiones. Él dijo: la mejor ley de acceso a la información pública es la que no existe. Extrañamente,
ya como candidato, terminó diciendo que él estaba en favor de que el Instituto de Acceso a la Información Pública mantuviera los dientes que ya le da la ley. No sé si recordás, pero el año pasado hubo un intento en la Asamblea Legislativa para quitarle bastante autoridad al Instituto de Acceso a la Información Pública, que no pudiera tomar ciertas decisiones. Y sorprendentemente el candidato Saca dijo que él apoyaba que se mantuviera así sólida la autoridad del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero supongo que esto tenía que ver con que andaba buscando votos. No, todavía no nos ha dado esa información y extrañamente la presidencia de Mauricio Funes tampoco nos quiso dar esa información. Entonces, ¿a uno qué le queda sino especular? ¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Qué opciones tenemos que permitan explicar por qué la presidencia de Mauricio Funes, que se supone que no es del mismo signo ideológico que el anterior, cuyo presidente hizo un discurso muy intenso, muy ardido en contra de la corrupción, no se atreve a revelar datos como los gastos publicitarios de la presidencia anterior? Son cosas que resultan muy misteriosas. Por eso es que la gente especula y por eso es que los periodistas hacemos algunas hipótesis, empezamos a investigar y de vez en cuando damos en el clavo. Exacto. Bueno, básicamente la información es poder y básicamente el poder lo quieren tanto los de un signo político como los de otro signo político. Tener esa información es tener el control. Ahora, ¿qué necesitamos hacer, señor Burgos, para tener una verdadera ley de acceso a la información pública que nos permita acceder a esa información como promete el título de la ley? Bueno, en primer lugar no bastará, aunque es un paso importante y esperamos que se dé próximamente por parte tanto del presidente de la República como del Instituto de Acceso a Información Pública, el tema de la desclasificación de información reservada. Obviamente se pueden mantener aquellos datos que se consideran en cualquier país información sensible y por lo tanto reservada por ser relacionada con la seguridad nacional o la seguridad pública. Pero además de esto es muy importante el tema de la disponibilidad de los funcionarios frente a las peticiones de acceso a información. Todavía en este país el tema, y tal como usted lo menciona, el tema de tener acceso a información es un indicio, es un indicativo de poder. El funcionario se siente más poderoso y más seguro guardando secretos estatales. Cuando ya lo dijo la Sala de lo Constitucional, el titular del derecho de acceso a información pública y por lo tanto el propietario de la información son los ciudadanos, no son los funcionarios. Y esto continuó la Sala de lo Constitucional en su resolución a la que hacía referencia Ricardo sobre la inconstitucionalidad de varias disposiciones del reglamento de la ley de acceso a información. Decía, bueno, y el funcionario no le hace una gracia o un favor al ciudadano cuando le da acceso a esta información, es que el titular es el ciudadano. Entonces hay que desclasificar información reservada, pero también hay que cambiar esa actitud de reservar información de manera arbitraria. Todavía desde la LAC de Funde nos topamos frecuentemente con funcionarios que, sin tener asidero legal para ello, reservan u ocultan información. Y otro aspecto también es que habrá que hacer algunas mejoras y ajustes en la misma ley de acceso a información pública. Por ejemplo, la posibilidad de poder solicitar información cruzada de 2 o más entes del Estado. Nosotros a veces hemos solicitado informes sobre viajes de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y nos ha sido negada o no se nos ha dado de manera íntegra. Solicitamos la misma información a las autoridades de migración y estas nos remiten nuevamente a la Asamblea Legislativa. Entonces no se nos permite como ciudadanos hacer una investigación muchas veces más profunda de cómo se está invirtiendo el gasto público. Y también otro aspecto muy importante con esto de la corrupción y la transparencia es también la necesidad de racionalizar el gasto público. Aquí uno de los principales problemas en este país es que el funcionario con amplias facultades discrecionales termina haciendo una mezcla del erario público creyéndolo erario privado. Entonces se comporta en el ejercicio de su cargo como si esos fondos del Estado fueran de su bolsillo. Y terminan como sucede en la Asamblea Legislativa, comprándole regalos de Navidad a los otros diputados, corbatas, pañuelos de seda, bebidas alcohólicas, o terminan como sucedía en la presidencia anterior, viajando, ¿verdad?, por todo el mundo con unas comitivas excesivamente grandes y de personas que no le aportan nada a una misión oficial.
Esperamos entonces que estos pasos se puedan dar, no solo liberar información actualmente reservada o ilegalmente reservada, un cambio de actitud del funcionario en el ejercicio del poder. Esto solo se va a lograr terminando con la impunidad de los que ocultan información y además de ello afinando los mecanismos de acceso a información pública. Bueno, con esta idea nos quedamos, regresamos en minutos con más. Ahora, ¿qué es lo que hace posible la corrupción? ¿Qué pasa con las instituciones que deben controlar esto? Vamos a citar en estos momentos al reconocido intelectual Salvador Samayoa. Él ha escrito extensamente sobre corrupción y esto lo hizo hace aproximadamente unos 2 años. Salvador Samayoa escribió para el periódico El Diario de Hoy lo siguiente: no es lo mismo lidiar con fenómenos relativamente aislados que lidiar con tramas políticas de corrupción. En este aspecto la situación es ahora a todas luces peor que en tiempos anteriores. La Corte de Cuentas y la Oficina del Fiscal General siempre fueron conformadas pensando en la protección de los más poderosos. En ese sentido siempre fueron blandas en el mejor de los casos. Eso se dijo hace 2 años. Ahora escuchemos lo que dijo el diputado Merino refiriéndose al caso del expresidente Francisco Flores y la investigación que se le sigue por los millones donados por Taiwán. Escuchemos. Cuando hay tantas plata de por medio, cualquier cosa se puede esperar. Los jueces, los fiscales, los funcionarios sucumben a las tentaciones del dinero, que según la comisión son más de 80 millones, el requerimiento fiscal va por 15, y hoy ya hay quienes andan hablando de 5, o sea, le vamos a salir debiendo a Paco Flores a este camino. El fiscal puede decir yo ya cumplí, y el juez lo que hizo fue enllavarlo. Entonces, aquí hay cosas muy raras. Aquí hay cosas muy raras, dice al final el diputado Merino. Ya lo explica Salvador Samayoa cuando habla de la Corte de Cuentas y la Fiscalía. El diputado Merino habla de jueces y también de la Fiscalía. Ricardo. ¿Qué se puede esperar de un país en el que, por ejemplo, la Contraloría, es decir, la Corte de Cuentas de la República, que debe vigilar que los funcionarios utilicen correctamente y dentro de la legalidad los fondos públicos, está controlada por partidos políticos? Bueno, no por partidos políticos, por cúpulas partidarias. De hecho, el PCN, el partido del señor al que acabamos de ver, del ex vicepresidente Francisco Merinos, gobernó la Corte de Cuentas durante 27 años. Desde 1984 hasta 2011, quien la dirigió fue un dirigente del Partido de Conciliación Nacional. ¿Qué podés esperar de una institución de control estatal en la que lo que confluyen son intereses de partidos políticos, o mejor dicho, de nuevo, de cúpulas partidarias? Recuerdo una frase de un ex dirigente del Partido Arena, de René Figueroa, a inicios de los años 2000, que nos dijo esto cuando yo trabajaba en la prensa gráfica. Algo como esto logramos sacarle, que era una cuestión de trueques. La Asamblea Legislativa lo que hacía era un reparto entre partidos, una decisión de repartirse instituciones. Fiscalía General de la República, Corte de Cuentas de la República con 3 magistraturas y la otra la Procuraduría General. Lo han dicho abiertamente y está publicado, está documentado mucho de esto. Si no, no sería fácil entender las 3 destituciones consecutivas de magistrados de la Corte de Cuentas ocurridas el año pasado, gracias a resoluciones de la Sala de lo Constitucional. La Corte de Cuentas, los mismos partidos o los mismos dirigentes partidarios lo dijeron durante mucho tiempo a lo largo de los años, incluso la gente del FMLN. Había sido utilizado, fue utilizado durante décadas como un instrumento de chantaje político. Es decir, se les decía, aquí hay una auditoría, la voy a sacar si no haces tal cosa. Y como la Corte de Cuentas no ha sido la institución más transparente y como los presidentes de la Corte de Cuentas y los magistrados primero y segundo de la Corte de Cuentas no han sido los políticos o los funcionarios con más disposición a rendir cuentas, es difícil encontrar la posibilidad de otra explicación a los fenómenos de desvanecimiento de casos de corrupción. Nunca pasa nada en este país. La Corte de Cuentas hace auditorías que logra muchos hallazgos, enormes hallazgos con mucha frecuencia, y que no terminan prácticamente en nada. Y los pocos casos que han terminado en condenas no terminaron en el cobro del dinero que había que cobrarle a los que fueron encontrados responsables. Bueno, da la impresión entonces, señor Burgos, que
Tenemos dentro de la clase política operadores políticos y una especie de rueda de caballitos, porque a veces hay funcionarios que se repiten en diferentes instituciones, que da la impresión que no están ahí por idoneidad, sino que están ahí precisamente porque forman parte de un grupo de interés que llega precisamente a cuidar los intereses desde la institución en la que son nombrados. Sí, y bueno, yo quiero recordar también un ejemplo muy específico y reciente, el del señor Gregorio Sánchez Trejo, ¿verdad? Un funcionario que tiene una trayectoria, estuvo en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos después de los acuerdos de paz, después terminó en la Procuraduría General de la República, después terminó en la Corte de Cuentas, ¿verdad? Fue cuestionado su nombramiento y la constitucionalidad del mismo. Al final, además, se le hicieron serios señalamientos por el pago de indemnizaciones cuantiosas a funcionarios que se retiraron. Por ejemplo, El Faro también publicaba cómo durante la gestión de Sánchez Trejo no se logró establecer una claridad si había sido legal o no la indemnización millonaria que se había autorizado el expresidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, tanto para él como a los principales funcionarios de su administración, y posteriormente es premiado por el presidente Funes como nuestro embajador en Colombia. Y un nombramiento además con muy poco ruido, ¿no? Como para no volver a alertarnos en cuanto a los señalamientos específicos a la moralidad o competencia notoria que esta persona podría tener, lo cual yo en lo personal valoraría. Ahora, este tema de los funcionarios y las instituciones encargadas, ¿verdad?, de vigilar el comportamiento en cuanto a uso de los fondos del Estado y misiones institucionales de cada funcionario, también tiene como otros actores, además de la Corte de Cuentas, una de ellas es la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, que hace más de 10 años, ¿verdad? Por ejemplo, se hacían muchas revelaciones en cuanto a los hallazgos que ésta pudo ubicar entre miembros del gabinete de Francisco Flores. A raíz de estos hallazgos y de la petición del jefe de la sección de probidad, que lamento no recordar su nombre, cuando se dirige a la banca para pedir información que le permitiera aclarar de qué manera se ha incrementado el patrimonio de exmiembros del gabinete, bueno, prácticamente fue destituido y se le quitaron esas atribuciones a la sección de probidad de la Corte Suprema. La ley de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos que esta sección de probidad de la Corte Suprema maneja es una ley de 1959. Hasta ahora no se ha podido actualizar esta ley y además, bueno, vale la pena recordarlo, tanto los nuevos funcionarios del gobierno del presidente Sánchez Serén y el mismo presidente y también los del gobierno saliente Mauricio Funes tienen 60 días hábiles según esta ley para dar una información sobre su patrimonio. Si bien ese informe es reservado, es secreto, porque la misma Constitución establece que lo será así, bueno, quisiéramos o vamos a querer conocer los ciudadanos, empezando por la LAC de Funde, cuáles funcionarios cumplieron esta obligación y cuáles no, ¿verdad? Para de alguna manera poder pedir cuentas a los funcionarios que hagan uso y están obligados a cumplir con esta responsabilidad legal. Antes de que un funcionario esté pensando en irse a un parlamento regional o a un organismo internacional, tiene que cumplir esa obligación que es interna y además bastante antigua. ¿Tiene la sección de probidad actualmente todos los dientes que debería tener, Ricardo? No, esa es una cosa que sí, que no se revertió. Hace 9 años fue cuando se supo que la Corte Suprema de Justicia, presidida entonces por Agustín García Calderón, le había quitado a la sección de probidad la potestad de pedir informes bancarios, entre otras cosas. El problema es que la Corte Suprema de Justicia se trasladó a sí misma esa potestad, pero nunca la utilizó. ¿Y qué es lo que sucedía? Eduardo Cáceres, sí. Él dirigía la sección de probidad entonces y había encontrado algunas cosas que no se explicaban en el crecimiento patrimonial del presidente Flores o del expresidente Flores y de varios de los funcionarios claves de su gobierno. Eran como 4 o 5, no más. La lista llegaba como a 8 personas en total. Y entonces él necesitaba informes bancarios para ver ingresos, depósitos, quiénes habían depositado, de dónde venía este dinero. Y entonces lo que hizo la Corte Suprema de Justicia, ante queja de allegados a Francisco Flores, ya no recuerdo si de Francisco Flores también. Sí, y de la banca, perdón, sí. La banca fue particularmente la que se quejó, el Banco Salvadoreño, si mal no recuerdo, de que cómo era posible que un funcionario de nivel medio estuviera solicitando esta información tan sensible. Y vino la Corte y le quitó esta potestad a la sección de probidad. Y no se le ha devuelto, es decir, sigue languideciendo ahí con una ley
que no sirve para nada a estas alturas, después de más de medio siglo. Y yo pensé que esta Corte Suprema de Justicia podía hacer algo, pero supongo que la correlación no les da para revivir una sección de probidad útil. Pero no es acción legislativa la que de hecho se requiere, si la ley data de 1950 y pico. Pero lo que pasa es que aquí son dos cosas. Por un lado, la ley, hacer una nueva ley. De hecho, hay un proyecto de ley desde hace como 10, 11 años que está escrito, pero al que no se le ha impulsado en la Asamblea Legislativa. Pero lo otro es un asunto administrativo, devolverle a la sección de probidad las facultades que tenía antes para investigar con algún nivel de seriedad. Bueno, con esto nos vamos a la pausa, regresamos en minutos. La institución que nos defiende o la institución que nos debe proteger y servir también está cuestionada. Es la Policía Nacional Civil. Vamos a citar en este momento un reporte del periódico El Mundo citando a ALACI, al Barómetro de Corrupción de Transparencia Internacional. Ahí dice, el 76% de las personas cree que también hay corrupción en la policía. También la semana anterior conversamos con gente de la pequeña y la mediana empresa. Ellos nos comentaban que hay cierta desconfianza también en las autoridades. Escuchamos lo que nos dijeron. Pero nadie denuncia porque el sistema de denuncia de este país es un sistema obsoleto, retrógrado, que no sirve para nada. ¿Usted tiene confianza en la policía? Yo en estos momentos no confío en nadie más que en Dios y en mí mismo. Ahí las cosas. Señor Burgos, ¿cuál es la evaluación que hace su organismo respecto a la Policía Nacional Civil? Bueno, FUNDE es el capítulo nacional de Transparencia Internacional y una de nuestras herramientas de trabajo y evaluación, además del índice de percepción de corrupción que se presenta cada fin de año, es el barómetro global sobre corrupción. En este tenemos una mayor participación porque consiste en una encuesta a 1,000 personas de diferentes sectores y en el cual se les hace un cuestionario bien amplio, particularmente sobre en dónde percibe que hay más corrupción. En el barómetro global del año pasado, de julio, ya estamos por cumplir un año, nos llamaba la atención que la población entrevistada volvía a señalar como instituciones especialmente corruptas a la Asamblea Legislativa y a la Policía Nacional Civil en segundo lugar, cuando anteriormente la Policía Nacional Civil, y me refiero anteriormente hace unos 10 años quizás, era una de las instituciones más confiables, igual que la Fuerza Armada o las iglesias. Actualmente, junto con los partidos políticos, además aparece como una institución señalada en efecto por más de un 76% de los salvadoreños como una institución donde se dan y se toleran actos de corrupción. Aquí tiene mucho que ver la falta de una verdadera depuración policial. Recordemos que desde la gestión de la inspectora general Zaira Navas no ha vuelto a haber aquí realmente un esfuerzo serio, ¿verdad?, por hacer una depuración policial, y no me refiero a las depuraciones anteriores que eran más venganzas personales, como en la época del director Sandoval, sino que esfuerzos concretos para determinar cómo se están comportando nuestras policías. Y en una sociedad tan castigada por la delincuencia, cuando hay semejante desconfianza en la corporación policial, bueno, la crisis está servida, ¿verdad? Recientemente Héctor Silva, hijo, publicaba un libro muy importante, ¿verdad?, sobre el tema de la corrupción policial, al cual yo le doy bastante credibilidad, tiene fuentes privilegiadas y habla precisamente de la existencia de un sistema destinado a no investigar qué es lo que está ocurriendo y llegar a la responsabilidad de los culpables de los delitos en este país, de todo tipo, incluso de grupos de sicarios dentro de la corporación policial. El Procurador de Derechos Humanos también ha citado la existencia de esta clase de fenómenos. Sin embargo, tampoco hemos visto que de la Fiscalía General de la República, por ejemplo, se cree una comisión especial, un equipo de tareas especial destinado a investigar qué es lo que está ocurriendo. Y de repente vemos en la fotografía del nuevo ministro de Seguridad llegando a su despacho a tomar control de la cartera de seguridad, y bueno, ya vemos ahí, por ejemplo, al comisionado Godofredo Miranda recibiéndolo, ¿no? Señalado incluso por el caso de su sobrina Katia Miranda en 1999, al omitir algunas acciones destinadas a proteger la escena del delito. O sea, hay mucho que hablar sobre el tema de la cúpula policial y la forma en la cual se están comportando los últimos 2 inspectores generales, sobre los cuales no conocemos mayor acto de depuración significativo, más que estar ahí.
Ricardo, ustedes han escrito también extensamente sobre el funcionamiento de la Policía Nacional Civil. De hecho, ayer publicaron un artículo acerca de uno de sus elementos que supuestamente se dedica a asesinar pandilleros. Sí. Creo que es un problema de controles y también de actitud política. De nuevo, creo que es importante la actitud de los funcionarios que tienen más poder, en este caso la Presidencia de la República y el Ministro de Seguridad Pública. No ha sido un secreto nunca que en la policía, supongo que en cualquier policía del mundo sucede esto, haya malos elementos. El problema son los mecanismos de depuración y las relaciones peligrosas entre clase política y algunos miembros de la corporación policial que se han visto involucrados en denuncias de tener relaciones con crimen organizado. Hay una lista enorme de oficiales de alto rango de la policía en esta categoría. Los estaba investigando la inspectora Zaira Navas y extrañamente lo que ocurrió después fue que en la Asamblea Legislativa se creó una comisión casi para desactivar las tareas de investigación de la inspectora Zaira Navas. Hay un gran problema con la policía que yo no entiendo por qué el gobierno anterior no ayudó a resolver. La Inspectoría General de la Policía, por su propia naturaleza, debería tener autonomía y debería ser independiente, pero depende de la dirección de la Policía Nacional Civil. Por lo tanto, es una autoridad que está muy amarrada, porque depende al final del director de la PNC. Entonces no podría, por ejemplo, controlar decisiones, actuaciones de su jefe. Y por lo tanto se convierte en una vigilancia bastante débil dentro de la institución, porque de seguro que ningún director de la policía va a querer que salga publicado o que se diga en algún informe que su institución está medio podrida. No sabemos si está medio podrida, si está un poco podrida, si empieza a padecer un poco de necrosis. Sí, no se sabe, porque como se conduce con tan poca transparencia, pero había claros indicios, a mi juicio, de que había algún nivel de involucramiento, según un montón de fuentes de algunos oficiales de la policía, en operaciones de crimen organizado. Y no se resolvió satisfactoriamente. A mí no me resulta nada satisfactorio lo que se hizo en la policía. Lejos de eso, lo que se propició fue que se fuera Zaira Navas, quizás la primera inspectora en los últimos 3 gobiernos, que estaba haciendo un trabajo interesante, muy agudo, arriesgado también, pero que al final no terminó en nada. Es decir, ella tenía buena información, sabemos que tenía buena información, y el libro de Héctor Silva, Infiltrados, creo que refleja bastante de esto, ojalá que lo puedan leer, pero no terminó en nada, nada más que en las sospechas de los ciudadanos de que ahí había algo de cierto, y por lo tanto la clase política en la Asamblea Legislativa y en otras instancias, incluso en la misma Presidencia de la República, se preocuparon por desactivar esto, de manera directa o indirecta, porque el Presidente de la República es quien nombró como Ministro de Seguridad Pública al general Munguía Payés. Y cuando llegó el general Munguía Payés al Ministerio de Seguridad Pública, empezaron a cambiar algunas cosas y se deterioraron algunas cosas que, desde mi juicio de periodista, iban bien encaminadas, estaban bien, daban alguna luz, independientemente de si terminaban en que esas historias no tenían fundamento o sí tenían fundamento. A mí me parecía que había bastantes indicios, pero lo muy malo fue que no se dejó que terminara el proceso normal que debía seguir un proceso de investigación interna de la policía. Bueno, con eso llegamos al fin de República. Les agradezco una vez más que hayan sido parte de República SB. A ustedes los invito a que regresen mañana nuevamente con nosotros a las 6:30 de la mañana y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.